Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xuxin en Beijing. El venezolano Antonio José Díaz Fernández es toda una leyenda mundial del karate. A lo largo de una extensa y brillante carrera, este veterano deportista acumula medallas, podios y récords de toda índole en eventos internacionales de envergadura. La inclusión del karate en la programación oficial de los recientemente concluidos Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020 permitió a Díaz competir por el único premio que no reluce en sus vitrinas, una medalla olímpica. En esta edición de América Ahora les invitamos a conocer de cerca este ícono del karate mundial. Posteriormente conversaremos con jugadores de hockey subacuático, uno de los deportes acuáticos más complejos que se realizan bajo el agua y cuyo primer campeonato del mundo se realizó en Canadá en 1980. No se lo pierdan, comienza América Ahora. Antonio Díaz, una leyenda del karate a nivel mundial, ejemplo de constancia y longevidad en las artes marciales. Hockey subacuático, uno de los deportes acuáticos más complejos realizados bajo el agua. Más de 3 décadas de carrera deportiva le han convertido en un auténtico ícono del karate mundial, con palmarés que incluye más podios y eventos internacionales de envergadura que ninguno de sus contemporáneos en este deporte de combate. Hay un premio, sin embargo, que no reluce en las vitrinas del venezolano Antonio José Díaz Fernández, una medalla olímpica. Antonio Díaz ha brillado como ninguno de sus congéneres en la modalidad de kata en el principal torneo de su deporte en el planeta, el Campeonato Mundial de Karate. Tienes que imaginar que estás luchando, así que de alguna manera tienes que visualizar esa situación hipotética. Su palmarés, desde que debutó en 1996 en esta competición bianual, habla por sí solo. Soy Antonio Díaz e iré a los Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020 en representación de Venezuela. 2 oros, 1 plata y 5 bronces, 8 medallas conseguidas de manera consecutiva entre 2002 y 2012. La modalidad de kata consiste en una serie de movimientos que están preestablecidos, movimientos que fueron creados por grandes maestros hace mucho tiempo. Esto resulta muy atractivo para mí porque a pesar de que se trata de movimientos preestablecidos, uno puede imprimir su propia personalidad a la ejecución de dichos movimientos. Solo estás tú sobre el estrado. Entonces, la mente desempeña un rol muy importante en ese momento, porque tienes que imaginar que todos los movimientos que estás ejecutando se desarrollan realmente en un combate, como si estuvieras defendiendo, golpeando a tu oponente. En conclusión, es verdaderamente crucial poder visualizar eso. El karate como deporte, asegura Antonio, ofrece a sus practicantes provechosas lecciones de vida. Son muchos los valores que promueve el karate, además de toda la filosofía, la disciplina, el respeto que inculca, pues a pesar de que es un deporte de combate, se profesa mucho respeto por el oponente. Por eso pienso que son aspectos importantes, algo que podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, pues incluso si uno interactúa con alguien que piensa diferente, esa persona merece nuestro respeto. Entonces, en el karate, cuando uno se apresta a medirse a su oponente, aun sabiendo que va a combatir por su vida, primero se inclina para demostrarle respeto. El karate nunca había figurado como deporte en ninguna de las 31 ediciones previas de los Juegos Olímpicos de Verano. Todo un veterano a sus 41 años, Díaz no tenía planeado seguir compitiendo para esta fecha, pero le fue imposible resistirse a la tentación de convertirse en uno de los primeros karatecas olímpicos de la historia. Estaba a punto de retirarme cuando lo hicieron oficial en 2016. Recuerdo que fue el día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Río 2016. Entonces, mientras disfrutaba del espectáculo por televisión, me imaginaba a mí mismo, tal vez en 4 años, sentado frente a un televisor viendo los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la primera vez que el karate estaría en estos eventos. Y pensaba, ¿cómo sería todo si me decidiera a intentarlo? Y terminé diciéndome, pues ahora tengo que hacerlo, competir una vez más, solo una más. La posposición de los Juegos por espacio de 1 año debido al brote pandémico de COVID-19 definitivamente afectó a veteranos como Antonio mucho más que al resto de atletas de menor edad.
Creo que ha sido difícil, pero también pienso que ahora, con todos los avances aplicados al entrenamiento deportivo, con el empleo de la ciencia del deporte, se puede ver que las carreras de los atletas actuales son mucho más prolongadas. Es algo palpable en los deportes más reconocidos y entre los deportistas profesionales en general. Creo que obviamente resulta difícil porque tienes que mantenerte al día compitiendo contra atletas jóvenes, incluso adolescentes, que son muy fuertes, especialmente en la parte física, la velocidad, la potencia. Es por ello que tengo que trabajar mucho en ese aspecto, pero en la parte técnica creo que es, de alguna manera, una ventaja el hecho de que, como ya saben, haya estado yo tanto tiempo en este deporte. Así que pienso que hay una suerte de equilibrio. Antonio Díaz dio sus primeros pasos en el karate a la edad de 3 años. Su padre, de quien lleva el nombre, fue su primer maestro. El karate ha sido parte inseparable de mi familia. Mi padre practicaba karate y boxeo, y cuando yo era pequeño, a veces él solía entrenarse en casa, así que yo empecé imitándolo. Entonces se convirtió en mi primer maestro, mi primer entrenador, y de una manera muy informal comenzó a enseñarme algunos movimientos. Ya más adelante, cuando cumplí 6 años, comenzó a entrenarme de manera seria y regular. Fue entonces que me llevó a un dojo, que es como llamamos al recinto donde practicamos karate. Así empezó oficialmente mi viaje por el karate. Y su hijo mostró desde temprana edad que tenía madera de campeón. Desde el principio no supe que tenía un talento. Él le gustaba mucho. Yo creo que al principio fue más imitación. Yo soy cinturón negro, he practicado karate siempre toda mi vida y con los avatares del trabajo no tenía tiempo de ir al gimnasio y a veces cuando llegaba a la casa, vivíamos en un apartamento, me acuerdo, me ponía a practicar yo. Él estaba muy chiquito, tenía 3 años. Y entonces él se ponía al lado mío a imitarme, tratar de hacer lo que yo estaba haciendo. Pero en poco tiempo, el hijo comenzó a mostrar grandes progresos y a superar al padre. A los 18 años, Antonio ya estaba ganando grandes competiciones. Entre sus múltiples premios se exhibe la condición de bicampeón mundial en Serbia 2010 y Francia 2012 y nada menos que 16 medallas de oro en campeonatos panamericanos entre La Habana 1999 y Santiago 2018. ¿Cuál es su secreto? Yo achacaría mi éxito ejecutando kanas a la meditación, porque tienes que tener la mente muy clara. Creo que, por supuesto, hay pasos en los que tienes que imaginar que estás verdaderamente compitiendo, así que de alguna manera necesitas visualizar eso. Pienso que cuando mejores han sido mis desempeños, es como si me hubieran desconectado, como que desde el inicio hasta el final no tengo una imagen clara de lo que estaba sucediendo durante la kata. Creo entonces que ese es el estado perfecto para ejecutarlas, a lo que se le llama estar en zona. Su entrenador subraya que el éxito de Díaz es deudor de muchos años de arduo trabajo y sacrificios. Claro, ¿cómo se logra eso? Con perseverancia. Siempre he transmitido este mensaje de que no es casual que el que más alto sube al podio es el que más tiene que inclinarse para recibir la medalla. Esa condición de humildad hace que permanentemente estés buscando ser un poco más. No vivir de lo que hiciste, sino más bien de lo que vas a hacer, de lo que tienes posibilidad de hacer. Y así, sin darse cuenta, se ha mantenido mirando atrás. Oye, ya van 16 veces. En el presente, Antonio dirige su propia escuela de karate en Caracas. A pesar de la profunda crisis económica por la que atraviesa Venezuela, ha logrado mantenerla abierta. La urbe caraqueña es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Es por ello que Antonio no se cansa de advertirle a sus alumnos que no piensen que el karate los hace invencibles. Sabes que la gente tiende a pensar que cuando practicas karate puedes defenderte de cualquier cosa, incluso si el atacante tiene un arma u otra cosa con la que agredirte. Pienso al respecto que lo que las artes marciales te aportan es más un sentido de cómo prevenir situaciones. Es por ello que un karateka tiende a ser más consciente de la situación de peligro o de cómo moverse. Entonces creo que esa sería la ayuda que el karate me ha dado en esta peligrosa ciudad. Debido a la precaria situación económica de Venezuela, Antonio debió pagarse su propio viaje y asumir los costes que conllevó su participación olímpica en Tokio 2020.
Siempre pensé que cuando el karate se convirtiera en deporte olímpico íbamos a contar con mucho apoyo, pero en este momento, mientras ves a los equipos de otros países que viajan con sus propios médicos, fisioterapeutas e incluso a veces su propia prensa especializada en karate, se aprecia por el contrario a los miembros del equipo nacional venezolano, viajando todos por nuestra cuenta y alquilándonos en diferentes lugares para, obviamente, tratar de ahorrar, hoteles baratos o a veces incluso quedándonos en casas de algunos amigos. Por esta razón pienso que sí, que como equipo tenemos una gran desventaja. A veces te sientes un poco deprimido en medio de tantas dificultades. Pero al final creo que también tenemos algo a nuestro favor, ya sabes, ese deseo infatigable, un tremendo espíritu de lucha. Así que de alguna manera tenemos que valernos de eso, de ese espíritu de lucha para alcanzar nuestras metas, para llegar a la final. Antonio José Díaz Fernández está orgulloso de representar a su país en el más exigente y mediático de los escenarios deportivos. Y para premiar el esfuerzo y la constancia de este veterano, Venezuela le eligió como abanderado de su delegación tanto en la ceremonia de apertura como en la de clausura de la cita estival. Pues sí, para mí ha sido un sueño estar por primera vez en los Juegos Olímpicos de verano y además ser el abanderado. Me llena de orgullo portar la bandera nacional. Ya sé que tenemos una situación difícil en un país en el que la opinión pública está muy polarizada, pero al final creo que el deporte es una de las facetas de la vida que unen a la gente. Pienso entonces que cuando la gente está viendo las ceremonias de apertura y clausura, pienso en todo el pueblo venezolano, estará orgullosa de que los atletas estén allí en representación de ellos, de su país. Y obviamente nadie puede estar más orgulloso de Antonio Díaz que su propio padre. Esperemos en Dios para Venezuela que él pueda sacar una medalla en Tokio. Pero independientemente de lo que pase, llegó o está llegando a unas Olimpiadas que era su sueño dorado. Toda la vida él había estado pensando en eso, en que, bueno, Toto, yo quiero llegar a las Olimpiadas. Y le dije, quédate tranquilo que vas a llegar. Y ahí está. Los Juegos Olímpicos de Tokio, sin embargo, estaban destinados a dejarle un sabor de boca agridulce. Concluida la ejecución de su última kata en el Coliseo Tokiota, Antonio se prometió a sí mismo que colgaría definitivamente en la percha su karategi para no usarlo más con carácter competitivo. Pues sí, ha sido muy difícil porque he estado en este deporte durante mucho tiempo, pero creo que ha sido el momento correcto, en los Juegos Olímpicos de verano, en Japón. Se sabe que esta es un arte marcial que se inventó en Japón. Pienso que el lugar, el contexto, todo ha sido ideal para hacer de esta mi última competición. Lamentablemente, Antonio no pudo cerrar con broche dorado su legendaria carrera y se quedó a muy poco de sumar para Venezuela otra medalla a las 4, un oro y 3 platas, con que cerró la delegación del país sudamericano su actuación en Tokio. En la disputa de las preseas de bronce en su modalidad fetiche, el veterano venezolano cayó por estrecho margen ante el cubano naturalizado estadounidense Ariel Torres, un jovencito nacido en 1997, cuando Antonio ya comenzaba a hacerse de un nombre en la arena internacional con su depurado estilo. El hockey subacuático es considerado uno de los deportes acuáticos más complejos realizados bajo el agua, ya que hay que entrar y salir del agua todo el tiempo, aguantar la respiración y luchar contra el movimiento de las aguas producido por los demás jugadores. El hockey subacuático fue creado por Alan Blake en Portsmouth, Reino Unido, en 1954. El primer campeonato de hockey subacuático del mundo se celebró en Canadá en el año 1980. A partir de esta fecha, los campeonatos se celebran cada 2 años. Soy Julia Tanoni, tengo 37 años, soy jugadora de hockey subacuático. Empecé a jugar al hockey cuando tenía 17 años, o sea que hace 20 años que juego. En el medio paré un poquito porque estudié, hice una carrera y demás, pero bueno, siempre estuve jugando. Empecé a jugar en Pilar, en un club muy chiquito de allá de esa ciudad, yo vivía en ese momento ahí, y empecé a jugar básicamente porque yo nadaba, hacía natación y no tenía mucha disciplina para la natación y era solamente ir y venir dentro de lo que yo consideraba, es re linda la natación, pero me aburría un poco y entonces había una chica que nadaba también que dijo, yo conozco un deporte, y yo le decía, uy no, waterpolo no, que me va a quedar la espalda re grande. Me dijo, no, es otro deporte, bueno.
Esa chica es Diana Cerela, es una amiga muy querida mía y juega al hockey subacuático ahora en Gran Bretaña. Y me empezó a enseñar cómo era. Es un deporte amateur todavía hoy. Imagínate, hace 20 años teníamos que, por ejemplo, llevar al carpintero de barrio a que nos haga el palo de hockey porque no había alguien que los haga de plástico ni de ningún material. Entonces, a ese nivel era tan amateur. Y en Pilar jugábamos con ella, pero ella me trajo a jugar a Capital Federal, que es donde estamos ahora. Y ahí conocí a algunos chicos más que tenían un pequeño club, una pequeña escuela de hockey, y me empezaron a enseñar a jugar verdaderamente, digamos. Como es un deporte de poca gente en ese momento, jugaban muy pocos, nos hicimos muchos amigos en el país, porque los poquitos que jugaban en Mendoza jugaban con los poquitos que jugábamos acá en Buenos Aires y en Santa Fe también. Entonces hicimos una comunidad muy linda de jugadores que se mantiene hasta hoy por suerte. Y tuvimos la oportunidad de representar al país, de ir a varios mundiales. Pudimos representar a Argentina en varios mundiales, en varias copas sudamericanas también. Y el agua tiene una paz impresionante. El meterte al agua, pensar que te metes al agua y dejas de escuchar sonidos, los escuchas, si hay sonidos afuera, los escuchas muy atenuados. Y de repente estás en otra dimensión, estás con vos y si te quedas quieto incluso escuchás tu propio corazón. Entonces, meterse al agua, hacer cualquier cosa, a nadar, a flotar, es hermoso. Todo ese estrés que vos, con el cual viniste manejando y que tenías que estacionar y no había lugar y un día terrible en el trabajo, lo que sea, listo, te metiste al agua, armaste el bozo, te metiste al agua y todo es calma. Y en esa calma, cuando te metes al agua, en esa calma entrenás. Y entrenar en otra dimensión es algo raro y es algo muy lindo, te da mucha paz. El agua da paz. En Argentina, el hockey llegó de la mano de los buceadores. En muchos países del mundo fue así. Usaban el hockey y ese juego debajo del agua haciendo apnea, que es aguantar la respiración, para mejorar la apnea justamente, el estado de los buzos. Y bueno, no sé bien cómo llegaron a las piletas y los chicos que primero, ahora son hombres grandes, que primero lo jugaban, venían del lado del buceo, obviamente. Fíjate que el equipo es muy parecido, tenemos aletas de buceador, tenemos luneta, snorkel. Y bueno, ellos comenzaron a jugar en Capital Federal, empezaron en una escuela, los primeros que yo puedo recordar son Marcelo Mochetti, que fue uno de mis profesores, seguramente hay alguno antes, y ellos empezaron como a adaptar, tenían por ejemplo los palos ahora son muy estilizados, en ese momento eran muy grandotes y lijados a mano y qué sé yo, y empezaron como a adaptar esas cosas y a generar elementos para que podamos jugar los que recién empezábamos. Y comenzaron a ganar alumnos porque no había gente que lo juegue y al ser un deporte abajo del agua es muy difícil de difundir. Vos para ver el deporte, para ver cómo estamos jugando, tenés que estar adentro del agua o tener una cámara o una ventana, digamos, una de esas piletas con ventana. Pero bueno, la difusión es muy difícil, entonces en las piletas era más de boca en boca, más de, bueno, che, si estás aburrido, te gusta el buceo, vení que tenemos un deporte así, así. Y bueno, así comenzamos, los que nos uníamos comenzamos a aprender. Para jugar al hockey necesitas un par de aletas, son las aletas de cualquier buceador. Necesitas un guante porque se juega sobre el piso de la pileta y el guante permite que no te lastimes con el piso. Un palo especial de hockey subacuático y una luneta, que es la máscara de buceador, y un snorkel. Con eso puedes empezar a jugar. El entrenamiento básico de en general las escuelas es, por ejemplo, la mitad de si tenés 1 hora y media, la mitad del tiempo es entrenamiento físico. Necesitas ganar potencia en tus pulmones, necesitas aguantar la respiración abajo del agua, justamente en movimiento, que esa es la clave. Entonces es muchos ejercicios de apnea, que es aguantar la respiración abajo del agua, ejercicios de apnea dinámica para que puedas aprender a que tu cuerpo aprenda a quemar el oxígeno abajo del agua y que vos puedas seguir avanzando. Y después hay mucho de ejercicio físico, de patada, tenés que saber patear fuerte, saber patear bien, acuaticidad para que vos puedas moverte abajo del agua. Es un deporte en 3 dimensiones, te moves en toda la dimensión del agua porque tenés esa posibilidad abajo, entonces tenés que saber moverte, tenés que saber girar, bueno, estar de cabeza, hacer cualquier movimiento y sentirte como un pececito, digamos.
aprender las reglas del deporte, que las aprendemos en general jugando, y las faltas, qué se puede hacer y qué no, y después ganar horas y horas y horas de práctica con el palo y el tejo. Eso es una cosa que no te dije, se juega con tejo. En vez de pelota o como cualquier otro deporte, las dimensiones de la cancha son de 12 metros, 12 y medio, por 25. Y tenés 2 canaletas, que serían los arcos de cada lado, se divide la mitad de cancha y juegan 6 jugadores de cada lado. Esos 6 jugadores tienen relevos, 4 relevos afuera, que están, cuando los jugadores que están adentro del agua se cansan, relevan con los de afuera. Son relevos libres todo el tiempo. Y en el medio de la pileta, al iniciar, hay un tejo, que es como el pack de hielo, es una pastilla de corazón de hierro. Ahora tal vez sea otro material, pero es un corazón muy pesado, por ejemplo 1,5 kilos creo que pesa. Y está recubierto con un material blando para no lastimarnos. Ese es lo que se usa para empujar sobre el piso de la pileta y llevarlo al arco contrario. Obviamente para aprender a jugar y jugar bien, tenés que coordinar bien con tus compañeros para que cuando vos tenés el tejo, se lo puedas pasar a alguien que está abajo del agua, no respirando arriba, y pueda él continuar con la jugada. Bueno, a diferencia de lo que se puede creer, el hockey es un deporte, si vienes abajo del agua, súper rápido. El peso de la pastilla hace que los tiros que hacemos abajo del agua sean rapidísimos. Tal vez no son muy largos, tal vez tengan 3 metros como mucho, pero se hacen con gran velocidad por el peso que tiene el tejo que usamos para jugar. Y los movimientos de los jugadores, al tener aletas, son súper rápidos. Es un deporte muy dinámico y de mucho contacto abajo del agua. En el Mundial de Sudáfrica había que presentar a 12 personas y nosotros fuimos de a 7. Fue durísima la experiencia, pero muy linda porque aprendimos muchas cosas. Teníamos algunas de nosotras el equipo incompleto, teníamos aletas que no servían mucho para jugar, bueno, nos cansábamos un montón porque no sabíamos cómo era, la profundidad de la pileta era un montón, bueno, un montón de cosas que nos pasaron, aprendimos mucho y trajimos toda esa experiencia y la enseñamos en nuestras escuelas, pero en ese momento fue muy difícil. Por suerte la comunidad del hockey en el resto del mundo nos enseñó, salíamos de los partidos que por ahí perdíamos 20-0, creo que no hicimos ni un, es más, te lo aseguro, no hicimos ni un gol. Pero bueno, no sé, salía por ejemplo Nueva Zelanda, que son uno de los mejores, y decían, chicas, qué bueno, las felicitamos, y nos invitaban a sus charlas, y nos contaban, y nos daban consejos, qué sé yo. Así que, bueno, nada, muy lindas experiencias hace mucho tiempo, y ahora, por suerte, el hockey creció mucho en Buenos Aires, en Argentina. No es profesional, por supuesto, pero hay escuelas más grandes donde hay semilleros, donde le enseñan a chicos que ya cuando llegan a una edad de una categoría elite, por ejemplo, ya pueden jugar con mucha más preparación, porque tienen gente grande que ya los preparó. Hoy en Argentina hay muchos jugadores, por suerte se fue organizando mejor en cuanto a estructura, porque para participar de un mundial necesitas una asociación, necesitas una institución que te apoye, digamos, para poder presentarte en representación de un país también. Hoy hay mucha gente que ya tiene varios mundiales encima, que viajó, que pudo ver cómo se organizan otros países y enseñaron, abrieron escuelas y enseñaron, hicieron semilleros. Hay chicos que ya tienen experiencia desde chicos en cuanto a viajes. Entonces hay chicos que, por ejemplo, son de las categorías junior y que ya viajaron para representar al país jugando el deporte. Y eso hace que cuando van creciendo tengan ya una experiencia mucho mayor. En el país hay ya varias escuelas que tienen, por ejemplo, en Mendoza es muy grande, tienen Santa Fe también, muchas escuelas. En Buenos Aires también hay varios clubes y por suerte hacen campeonatos entre sí, lo cual permite que los chicos se fogueen y bueno, pierdan el miedo y se acostumbren a la competencia, mientras siguen entrenando continuamente, porque si dejas de entrenar obviamente desciende el nivel. Empecé a nadar más o menos a los 5 años, 8 años, de muy chico. Siempre el deporte preferido mío fue la natación, siempre nadé, intenté otros deportes de un poquito más grande, pero básquet, fútbol, pero la verdad nunca pude continuarlo, siempre me gustó el agua, más que los deportes en tierra.
Acá al Club Imperio llegué más o menos hace 8 años. Empecé haciendo natación, practicando solo natación y para mejorar el estilo y solo por deporte, ¿no? Solo para hacer algún deporte, que es lo que me gustaba. Después, en un momento me aburrí tanto de un poco de las clases que iba y con un amigo nos pasamos a aguas abiertas, empezamos a nadar en el equipo de aguas abiertas. Ahí nadamos mucho más, nadamos casi, al menos 4 veces por semana, hacíamos 12.000 metros por semana más o menos, nadando cualquier estilo. Que una vuelta saliendo de la clase de aguas abiertas me cruzo con un ex profesor. Nosotros salimos a las 10 de la noche, cuando salíamos de aguas abiertas entraba otro grupo de gente que a veces hacía buceo, otras veces no sabía, jamás interactué con esa gente. Y bueno, y más o menos hace 5 años van a ser. Una de esas veces me crucé con un ex profesor mío de natación de otro club. Nos reconocimos, empezamos a hablar y me contó que él venía a hacer hockey subacuático, que cuando quiera venga a probar. A todo esto yo me acordé que una vuelta, en una de sus clases, nos trajo los palos, los tejos para probar un día en la pileta, pero fue un día, un rato y nunca más conocí, nunca más investigué nada del deporte. Bueno, así que a partir de esa invitación, me acuerdo más o menos en junio, agosto, que yo terminaba de cursar y tenía tiempo, me podía quedar hasta más tarde en la pileta. Me invitó a quedarme y me quedé. Y nada, a partir de ahí sí, seguí viniendo a la pileta a hockey y no falté nunca más, creo. Muy pocas veces. Hockey le agregó lo que me faltaba a mí de pileta, que era el deporte en grupo, un deporte que hay que meter goles o que hay que preparar jugadas más que solo nadar. Entonces como que le agregó ese detalle a mi pasión por el agua, digamos. Más experiencias dentro del deporte, más o menos al año y medio, 2 años de comenzar, estaban armando el equipo juvenil para un mundial y me llamaron para que haga las pruebas y que pueda unirme a ellos. Había muy pocos juveniles en ese momento, así que bueno, no lo dudé mucho, estuvimos una semana entera en Mendoza practicando y conociéndome con los chicos, que eran todos nuevos, yo no conocía a nadie. Y bueno, ahí empecé a entrenar con ellos, empecé a entrenar más fuerte y me empecé a conocer más del deporte y a jugar más, digamos, nada. Empecé a jugar mejor. Al año y medio es que fuimos al Mundial, a Hobart, al Mundial Juvenil, en 2017, en Australia. Y bueno, la experiencia del Mundial es totalmente otra cosa. Es representar al país, aunque nadie conozca el hockey, pero es representar el país y también jugar con gente de otros países, conocer cómo juegan, tienen tácticas totalmente distintas, físicos totalmente distintos a los que tenemos nosotros, maneras de entrenar. Obviamente sería genial que sea profesional porque eso sería como una mejora totalmente en la calidad del deporte y en la calidad de los jugadores que se dedicarían más a este deporte. Eso que tiene el hockey es un deporte muy inclusivo, cualquiera puede jugar. Acá el más chico tiene 15 y el más grande tiene 60, 60 y algo. Y juegan en el mismo equipo sin problema. Bueno, después los torneos hay categorías, pero el entrenamiento se hace todos juntos, hombres, mujeres. No hay ningún tipo de particularidad, ni discriminación, ni nada. Y bueno, es un deporte, eso, como te decía, muy colaborativo. Ninguno puede hacer una jugada solo porque no más de 20, 30 segundos puedes aguantar abajo del agua haciendo apneas activas, nadando rápido. Y así que bueno, todo eso hace que sea un deporte re particular y que nos guste tanto a todos los que lo practicamos. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xuxin en Beijing. Nos vemos en la próxima emisión.